este momento se están conectando muchas personas de muchos lugares, de distintas regiones de nuestra preciosa República Mexicana y de otros países del mundo a la predicación a través de las redes sociales. Vamos a dar un aplauso de bienvenida a todos ustedes que están ya conectados en este momento a nuestra conferencia del tercer servicio. Estamos en la iglesia de Tlalnepantla y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17, es un tema de cristología. La cristología es el área de la teología sistemática que estudia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar en esta tarde el tema el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Jesucristo. Mateo 3, del 13 al 17. ¿Qué dice la Escritura? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Versículo 9 al 11. Vamos a ver el bautismo de Jesús desde tres ángulos diferentes. Ahora vamos a dejar que Marcos sea el que nos describa este evento. Marcos 1, del 9 al 11. ¿Qué dice? Aconteció en aquellos días que Jesús vino, ¿de dónde? De Nazaret de Galilea. Mateo nos dijo solamente que venía de Galilea, pero Marcos nos aclara que venía de el pueblo, la ciudad de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el relato desde el punto de vista de Marcos. Ahora vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Nos da todos los ángulos del bautismo de Cristo. Dice Lucas 3, 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Esto no nos lo dijo ni Mateo ni Marcos. Entonces Jesús no está solo con Juan, está todo el pueblo que vinieron de Jerusalén a bautizarse. Hay una multitud ahí. Todo el pueblo se bautizaba y también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Esta información no la teníamos. Entonces Lucas nos añade la información de que cuando Jesús se bautiza y sale del agua, ¿qué está haciendo Jesús? Está orando, qué precioso. Y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Otro detalle que no nos dio Mateo ni Marcos. Esto quiere decir que una paloma literalmente se posó sobre el cuerpo de Cristo, pero esa paloma era ¿quién? El Espíritu Santo. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Regresamos al Evangelio de Mateo, que va a ser nuestro pasaje fundamental esta mañana, y mientras ustedes buscan Mateo, yo quiero enseñarles que el Evangelio de Mateo
fue escrito por uno de los apóstoles del Señor que era publicano. ¿Quién era un publicano? Un cobrador de impuestos, judío. Roma tenía control de todo Israel. Los romanos eran los dueños, los que gobernaban Israel, y eran terribles, eran perversos, malvados. Entonces los romanos contrataban judíos con estudios de contabilidad, de matemáticas, entre ellos Mateo. Entonces Mateo tomó el trabajo de cobrador de impuestos, puso su oficina, tenía su registro y empezaba a cobrar los impuestos. Todos los cobradores de impuestos eran ladrones, como hasta la fecha, algunos por ahí, ¿verdad? Entonces Mateo no era la excepción. ¿Qué sentiría usted si usted fuera judío y tiene que ir a pagar impuestos a la oficina de un compatriota de usted judío que se vendió ante Roma? Porque Roma les pagaba muy bien. ¿Qué sentiría usted de ir con él? Los odiaban a los publicanos, eran muy, muy odiados. Mateo era una persona muy odiada por el pueblo de Israel. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Mateo? En el original griego significa regalo de Dios. Qué hermoso nombre, Mateo, regalo de Dios. Y este nombre, Mateo, hace honor al personaje que escribió este evangelio, porque de ser un judío, ladrón, cobrador de impuestos, traidor al pueblo de Israel, se convirtió en uno de los discípulos más preciosos y sobresalientes, autor del evangelio que lleva su nombre. Precioso. ¿En qué fecha fue escrito el evangelio de Mateo? Bueno, tuvo que haber sido escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 70? Por si usted no lo sabe, apúntelo. En el año 70 los judíos se rebelaron contra el imperio romano y entonces el emperador Tito Vespasiano manda a su hijo, Tito, también se llamaba Tito, y llega a Jerusalén, sitia a Jerusalén, la rodea, les quita el alimento, les quita el agua, y entonces los judíos comienzan a morir de hambre dentro de Jerusalén. Y se hace una revuelta tal que Tito destruye ahí las murallas. Entra uno de sus sargentos, de sus coroneles, y avienta así una antorcha sobre el templo, y el templo se empieza a incendiar. Los judíos empiezan a pelear contra los romanos, y para no hacer el cuento largo, el imperio de Roma, con el ejército de Tito, el hijo de Tito Vespasiano, asesinan a más de 2 millones de judíos y destruyen el templo de Herodes. Se acabó el templo. Desde el año 70 hasta la fecha no hay templo en Jerusalén. Y está a punto de construirse ya un templo. Los judíos ya están listos, ya tienen los recursos. Netanyahu ya tiene todos los recursos, hasta de los sacrificios de las vacas y los animales. Y en cualquier momento, cuando se firme el tratado de paz entre árabes y judíos, se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y se llama el templo del anticristo, porque el anticristo es el que va a traer ese tratado. Increíble. Entonces el evangelio de Mateo no pudo haber sido escrito después del año 70, porque Mateo no describe la destrucción del templo en ningún versículo. Los eruditos piensan que el evangelio de Mateo se pudo haber escrito probablemente en el año 55, 56 después de Cristo. Y es un evangelio que tiene sabor a judío. ¿Por qué? Porque Mateo era judío y usa muchos términos judíos, muchas frases, tiene muchas referencias al Antiguo Testamento y presenta a Cristo como el rey de los judíos. Hermoso. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? 4. ¿Cómo se llaman? Mateo, Marcos, Lucas. ¿Ya los leíste? Léelos. Les dejo una tarea, a ver, apunten los que no están leyendo la Biblia sistemáticamente, apúntele, tarea. Leer el evangelio de Mateo, un capítulo diario. Cuando lo termines, lo vuelves a leer. Cuando lo termines, lo vuelves a leer 5 veces. Y después que acabe las 5 veces, me traes tu resumen y platicamos. Y luego le sigues con Marcos. Entonces, Mateo presenta a Cristo como rey, Marcos lo presenta como un siervo que vino a servir a la humanidad, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Lucas presenta a Cristo como un hombre común y corriente, como nosotros. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios. 4 ángulos de Cristo: como rey, como siervo, como hombre y como Dios.
El día de hoy vamos a estudiar el bautismo de Jesucristo. Después de que Mateo nos presenta la genealogía de Jesús en el capítulo 1, su nacimiento, la visita de los magos. En el capítulo 3 nos presenta a Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Y así llegamos a nuestro pasaje de esta tarde, Mateo 3, del 13 al 17, en donde vamos a ver algunos hechos importantes del bautismo de Jesucristo. Vamos a Mateo 3 después de esta introducción. Y en primer lugar vamos a estudiar el deseo de Jesús de ser bautizado. Jesús quería bautizarse. Vean Mateo 3, versículo 13 y 14. Dice: entonces Jesús vino de Galilea, Marcos nos dijo que de Nazaret, ahí en Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Vemos en el verso 13 cómo Jesús deseaba bautizarse. Quería venir al Jordán. ¿Y por qué razón Jesús venía de Galilea, de Nazaret? Porque ahí dice que venía de Galilea. ¿Por qué venía de Galilea? Muy sencillo, porque ahí vivía. ¿En qué ciudad vivía Jesús? Marcos nos dijo que venía de Nazaret. Jesús pasó toda su infancia, adolescencia y juventud en Nazaret. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. ¿Y con quién vivía Jesús, hermanos? Con su familia. ¿Cómo se llamaba su mamá? María. Su papá, José, que probablemente murió en la niñez o adolescencia de Jesús, porque en las bodas de Caná de Galilea ya no aparece José y no se menciona más en los evangelios, de manera que José probablemente ya había fallecido. ¿Tenía hermanos Jesús, medios hermanos? ¿Cuántos varoncitos? 4. ¿Y niñas? Al menos 2 se mencionan en la Biblia, tal vez 3 mujercitas. 4, supongamos que eran 3 niñas. 7 medios hermanos. ¿Por qué eran medios hermanos? Porque tenían la misma mamá, pero diferente papá. ¿De quién eran hijos los hermanitos, los medios hermanos de Jesús? Pues de José y María, claro. Pero Jesús era hijo de María e hijo de Dios. Por eso eran medios hermanos. Entonces eran 3 niñas más 4 varoncitos. ¿Cuánto dan? 7. Más Jesús, 8. Más José y María, 10 de familia. ¿Cuántos vienen de familia de 10, 12, 15? A ver, levanten la mano. Mira, varios de ustedes, no. Hermanos que tienen, ¿cuántos hermanos tienen, hermano? No, 9, somos 15, hermano. ¡Oh, híjole! Familias grandes. Y las familias grandes a veces padecen, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos padecen cuestión económica, porque para darle de comer a 10 bocas, hermano, pues hay que trabajar. ¿Y de qué vivía esta familia? ¿Cuál era el negocio familiar? La carpintería. ¿Quién trabajaba la carpintería? José y Jesús, porque era el primogénito. Y en caso de que José haya muerto en la niñez o adolescencia de Jesús, cuando Jesús tenía 14, 17, 21, ¿quién sacó adelante a todos los chamaquitos de María? Jesús los sacó adelante. La infancia de Jesús no fue tan fácil como tú te imaginas. Fue una infancia difícil, complicada. Él fue tentado en todo. Así que si tú vienes, no, pastor, fuimos 12 de familia, no se imagina la pobreza en la que crecimos, fue una cosa tremenda nuestra niñez. No te quejes, porque Jesús vivió algo muy parecido. Y él sacó adelante a todos sus hermanos económicamente y a su mamá también. Por eso Jesús venía de Nazaret, de Galilea, y vino a Juan al Jordán, versículo 13. ¿Por qué razón Jesús busca a Juan el Bautista para ser bautizado? ¿Lo conocía de antes, hermanos? ¿O no se conocían? Claro que se conocían. ¿De quién era hijo Juan? ¿Cómo se llamaban sus papás? Zacarías, que aparece en Lucas, y su mamá se llamaba Elizabeth, que fueron papás ya muy grandes porque no podían tener hijos, ¿se acuerdan? Entonces Zacarías entra al templo y un ángel se le aparece: Zacarías, vas a ser papá. Y el otro como que no lo creyó y se quedó mudo. ¿Se acuerdan? Y aparte se nos dice que Elizabeth era pariente de María, y que María, cuando estaba embarazada, vino a ver a su prima, a su pariente. Así que eran, si María y Elizabeth eran primas, ¿qué eran Juan y Jesús? Pues primos. ¿Jugarían de chiquitos? Sí.
Eran primos segundos. María y Elizabeth se llevaban muy bien. Eran parientes, eran amigas. Pusieron a los niños a jugar a las piedritas, hermanos, al trompo. No sé si había trompo en Israel, ¿verdad? Los juegos de aquel. Claro que se conocían. Y Juan era un hombre de Dios, igual que Jesús. Se llevaban 6 meses de edad. 6 meses de edad. Entonces Juan nació alrededor de la primavera, es lo más probable. Alrededor de la fiesta de la Pascua. Y si tú le sumas 6 meses, lo más probable es que Jesús haya nacido alrededor de septiembre u octubre, en la fiesta del Sucot. En el Sucot celebramos a Jesucristo, porque muy probablemente es su cumpleaños del Señor Jesús. Muy bien, entonces, ¿por qué razón vino con Juan el Bautista? Porque era su primo y él era su precursor, era el que estaba anunciando el camino del Señor. Vean Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 3, estoy en el capítulo 3, Mateo 3, versículo 1, léanlo conmigo, para que no se me duerman, porque algunos están durmiendo. Dile al de junto, no te duermas, hermano. Muy bien, ahora lea conmigo para que no se duerma. ¿Qué dice Mateo 3? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel, dice Mateo, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Por qué razón vino Jesús con Juan? Porque era una profecía. Estaba anunciado, estaba profetizado que vendría un hombre que sería el que preparara el camino del Mesías. ¿Y quién profetizó eso? Isaías, dice ahí. 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías anunció la venida de Juan el Bautista. ¿Y dónde? Isaías capítulo 40, si quieres revisar la profecía, vamos a leerla, véanlo. Qué preciosa es la Biblia. Todas nuestras preguntas son contestadas. ¿Por qué Jesús tuvo que venir con Juan? ¿Que no podía empezar su ministerio solo, sin haberse bautizado? No, se tenía que cumplir la profecía. Isaías 40, del 1 al 5. Vamos a leerla juntos, por favor. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y después, fuerte todos, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuándo se cumplió Isaías 40 del 1 al 5? En el bautismo de Cristo. En el bautismo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso de que todo valle sea alzado, hermanos? Las personas que están en depresión, que se quieren quitar la vida, que crees que tu vida ya no vale nada, que no vale la pena seguir adelante, estás en un valle de depresión, y ese valle en el nombre de Jesús se levanta y sales de tu tristeza y depresión. ¿Qué significará eso de bájese todo monte? Las personas que son muy orgullosas, muy soberbias, eres el papas fritas, la última Coca-Cola del desierto de Sonora, te crees el mejorcito de la cuadra. Bájese todo monte, humíllese, porque aquí el único digno de gloria es el Señor. No quieras robarle su gloria ni competir con Él. ¿Qué significará eso de lo torcido se enderece, hermanos? El carácter torcido, lleno de pecados, de maldad, de maldición, enderécese en el nombre de Jesús, arrepiéntase y vuélvase a Cristo. ¿Y qué querrá decir eso de que lo áspero se allane? Muchos tienen un carácter que tan peor que el monstruo de la Laguna Verde o que el anticristo, y explotas, hermano, y luego hasta groserías pronuncias. ¡Ay! Te conviertes en Hulk en el periférico a las 7 de la mañana. No, lo áspero se allane. Ese carácter no es de Dios, y tienes que alinearte con el fruto del Espíritu Santo. Un hermano un día me dijo, es que así soy yo, pastor, así soy de gritón y grosero. Le dije, tú no eres así, tú eres como Cristo, pero no lo has entendido.
Para eso vino Cristo, para cambiar nuestro carácter chismoso, grosero y pecaminoso. Digan amén. Es importante señalar que el bautismo con el que Juan bautizaba era un bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento. Porque así decía Juan: arrepiéntanse. Imagínense el río Jordán lleno en la orilla de soldados romanos, de prostitutas, de pecadores, de teporochitos, de adúlteros, de pecadores estándar. ¿Y qué les decía el bautista? Arrepiéntanse. Y venía un soldado: maestro, pero ¿qué debemos hacer si vemos a otro en necesidad? Quítate la capa y dásela. Ayuden a los pobres, hagan obras dignas de arrepentimiento. Y el soldado llorando, me lo imagino, ¿no? Yo me quiero arrepentir, yo quiero seguir a Dios. Pásale al río, ahora sí te voy a bautizar. Era un bautismo de arrepentimiento, ¿de acuerdo? Ahora, si era un bautismo de arrepentimiento, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús se bautizó en ese bautismo de arrepentimiento? ¿Acaso Jesús tenía que arrepentirse de algún pecado, hermanos? ¿Por qué escogió a Juan el Bautista y el Jordán para bautizarse en el bautismo de arrepentimiento? Jesús dice en Hebreos 4:15 que era limpio, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué razón Jesús entonces se tuvo que bautizar en este bautismo de arrepentimiento? Porque se hizo semejante a nosotros, porque nos puso ejemplo, así como Él se bautizó, no para arrepentirse porque era limpio y sin pecado, pero sí nos pone ejemplo para que todos nosotros sigamos sus pisadas y también nosotros cumplamos el mandato del bautismo. Amén. Vean ahora el versículo 14. Regresamos a Mateo 3, versículo 14. Ya vimos el deseo de Jesús de ser bautizado. En segundo lugar, vamos a ver la humilde oposición de Juan el Bautista. Versículo 14. Ya que Jesús está ahí con Juan y lo encuentra, dice el verso 14: mas Juan, ¿qué? Se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Se le oponía. Y esa palabra, se le oponía, diakolúo en griego, es un verbo muy especial en griego que significa que Juan el Bautista de forma constante e intensa se le oponía a Jesús, pero que al final de su oposición no logró su cometido. Todo eso significa en el verbo griego. Por eso los verbos griegos son tan hermosos, porque nos indican muchas características de la acción. Entonces Juan el Bautista se le opone a Jesús, pero al mismo tiempo no logra que Jesús, no impide el bautismo de Jesucristo. Ahora, quiero que ustedes entiendan que el Bautista no quería impedir el bautismo de Cristo porque fuera una mala persona él, o porque él quisiera hacer su voluntad, o por soberbia, o como eran primos y él era el primo mayor. Pues yo soy el primo mayor, ¿cómo ves? Ahora no te bautizo, punto, se acabó la discusión, primo. No, así no era el corazón de Juan el Bautista. Era un hombre humilde, era un hombre sencillo. De hecho, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia que Juan vio que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan no se le opuso por orgullo o por soberbia, sino que en su corazón había una profunda humildad y reconocimiento de Jesús como Mesías y Señor, y tenía un temor profundo de Dios de bautizar al Mesías, porque era un hombre humilde y sencillo de corazón. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro en la pesca milagrosa? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en la pesca milagrosa? No pescaron nada. Y Jesús le dice: echen las redes otra vez, Pedro. No, Señor, pero bueno, está bien, Señor, en tu nombre echaré la red. Y se llenó la lancha, el barco, lleno de peces, de guachinangos, hermanos, de tilapias, no, hasta salmón, no, salmones no, ¿verdad? Pero se llenó de pescados ahí. Y ya que estaba la lancha llena, hundiéndose, Jesús está, yo me lo imagino, ¿verdad?, de un lado de la lancha, ¿no?, con su sonrisa, su mirada preciosa que tenía Jesús, y Pedro del otro lado de la lancha con una mirada de miedo. ¿Y qué le dijo Pedro a Jesús? Aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Se dio cuenta de quién era Jesús. ¿Tú te has dado cuenta quién es Jesús?
Si te has dado cuenta, le has dicho en algún momento: Señor, Señor, yo soy un pecador, aléjate de mí. Ese era el sentir de Juan el Bautista. No se le opuso por soberbia, se le opuso por humildad. ¿Eres tú una persona humilde, hermano? ¿Practicas la humildad? ¿Tratas a los demás como si fueran superiores a ti mismo? ¿Aprendes de todo mundo? ¿O piensas que eres superior a los demás? Yo llevo 15 años en la iglesia, me siento en la fila número 7 desde hace 14 años y medio. Que los nuevos se sienten atrás. Ay, híjole. Hay algunas iglesias que hasta el nombre de la persona le ponen, ¿no? Aquí el fulanito Pancho López, y lo imprimen en la silla porque ofrendó tanto dinero el hermano para cambiar los focos. Eso no es de Dios, hermano, nada que ver. ¿Verdad que aquí todos somos humildes, hermano? Voltea con el de junto, dile: el Señor Jesucristo te ama mucho. Dile. ¿Verdad que sí somos bien humildes aquí? Somos serviciales. Es una iglesia que se caracteriza por el servicio, ¿verdad? En la mañana damos un devocional a las 8 de la mañana. Casi 200 servidores tenemos aquí, a las 8 de la mañana. ¿Y tú por qué no vienes? Te invito. Próximo domingo, 8 de la mañana, te inscribes a un ministerio. ¿Qué te parece? Nadie dijo amén. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con ustedes, hermanos? Versículo 15, avanzamos en nuestro tema. Mateo 3:15, vamos a ver el propósito de Jesús. Dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan el Bautista deja a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se está sometiendo a la justicia del Padre. Deja Juan el Bautista, por favor, primo, bautízame, porque es necesario que se cumpla la justicia de Dios. Jesús sabía que iba a ir a la cruz dentro de 3 años y medio. Entonces, en esa frase donde Jesús dice: es necesario que cumplamos toda justicia, es como si le dejara a Juan, su primo: Juan, yo vine para cumplir la justicia de Dios. Yo voy a pagar por los pecados del mundo. Toda la ira de Dios va a ser descargada en mí. Es necesario que yo obedezca como hombre y les ponga ejemplo a mis hermanos que vienen después de mí. Y entonces Jesús fue bautizado, versículo 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y Lucas nos dice que estaba orando. ¿Se pueden imaginar ustedes a Jesús orando? Juan el Bautista lo mete al río Jordán, sale del río Jordán y Jesús está gozoso, está feliz. Es un día glorioso porque el Espíritu Santo se posa sobre él como una paloma. El Padre le da su palabra de aprobación: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Jesús inicia en ese instante su ministerio público. Aquí empieza su ministerio. Jesús no sanó a nadie hasta los 30 años, no resucitó a ningún muerto. Las historias de los libros apócrifos, que Jesús hacía palomitas de barro y le soplaba y cobraban vida a las palomitas, y que resucitaban niños muertos, son mentiras. Jesús no hizo un solo milagro, no le predicó a nadie. Estaba siendo preparado en su casa con José y María en la carpintería para darle a comer a los otros 10 huerquitos. A eso se dedicó Jesús en su infancia, adolescencia y juventud. Pero en este momento inicia su ministerio público. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a hablar un poquito de la doctrina de bautismos. Ayer tuvimos bautizos aquí en la iglesia, bueno, en una casa que nos prestaron, aquí de Vida Nueva Norte. ¿Cuántos se bautizaron ayer? Levanten la mano. Mira, mis hermanos, un aplauso de gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, felicidades. Qué hermoso es bautizarse, es precioso. Por eso vamos a hablar unos 5 o 10 minutos de la doctrina de bautizos, porque hay diferentes tipos de bautismos en el Nuevo Testamento. Apúntalos rápidamente, una repasadita. Número 1, el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Ya lo estudiamos. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, Marcos 1 del 4 al 5. Este bautismo ya no existe, porque fue un bautismo preparatorio para el ministerio de Jesús. La persona más importante que se bautizó fue Jesucristo. Este era el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados de Juan el Bautista, ¿sí? Ya lo explicamos, Marcos 1 del 4 al 5. Si gustas, también en el Evangelio de Mateo se nos describe este bautismo. El segundo bautismo en la Biblia lo encontramos en varios pasajes y se llama
el bautismo en Cristo. Apúntalo. La palabra bautismo, baptizo en griego, significa sumergir a una persona, a un objeto, en otra cosa. Por ejemplo, cuando nosotros teñimos una playera que está blanca y está un poco sucia, dice, bueno, está sucia, pero vamos a rescatarla, vamos a teñirla de negro. Entonces pones una tina, le pones el colorante y bautizas tu playera en el colorante, ahí la dejas y ahora ya es negra. Bautizaste tu playera en agua, ¿de acuerdo? Eso significa la palabra en griego, sumergir en algún elemento. Ahora, este segundo bautismo se llama el bautismo en Cristo. Y aquí es muy importante que tú sepas que el que bautiza, la persona que te sumerge o que te inserta en Cristo, por eso se llama bautismo en Cristo, porque somos injertados o sumergidos en Cristo. La persona que nos mete, por decirlo así, que nos bautiza en Cristo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes son los bautizados? ¿Quiénes son aquellos que son bautizados en Cristo? Los que han nacido de nuevo, los cristianos. Un creyente, la persona que ha nacido de nuevo, que se ha convertido a Cristo. El Espíritu Santo toma a esa persona que ya está convertida y en el momento de su conversión, de su nuevo nacimiento, lo inserta en Cristo. En Cristo. Qué precioso. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Vamos a repasarlo brevemente. Primera de Corintios 12, versículo 12 y 13. Pablo está haciendo una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Espiritualmente hablando, la iglesia, así se llama en la Biblia. Vamos a leerlo, 1 Corintios 12, 13. Léanlo conmigo, ¿qué dice? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿qué? Cristo. Vuelta a ver tu mano. El pinky. Ustedes saben que en inglés este dedito le decimos meñique, pero en inglés es pinky. Pinky finger. Pinky finger. Hasta hay caricaturas del pinky. Ahora vuelta a ver tu codo, tus rodillas, tus pies, tu nariz no la puedes ver, ¿verdad? Pero ahí está, tócatela. Así como tu cuerpo tiene muchos miembros, cada uno tiene su función, pero integran un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos los creyentes bautizados en un cuerpo. ¿Quién nos bautizó? ¿Quién nos bautizó, hermanos? Ahí dice, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos injertó en un cuerpo. ¿En qué cuerpo? Versículo 12, en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Seas judío, seas griego, seas esclavo, seas libre, a todos se te dio a beber de un mismo espíritu. Cuando tú naciste de nuevo, tú fuiste bautizado en Cristo. Eso quiere decir que fuiste metido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una de las evidencias más grandes de que tú naciste de nuevo es que amas la iglesia. Pregúntale al de al lado, ¿amas tú la iglesia, hermano? Y tú dirás, no, son bien mala onda, no hay amor. A pesar de que en la iglesia algunos sean mala onda, o no hay amor, o hay algunos 2 o 3 medio mentirosos y traidores, tú sigues en la iglesia porque amas la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo te colocó en la iglesia. ¿No es verdad? Por eso amas la iglesia. Los que nacimos de nuevo, ¿cuándo hay reunión, hermano? El jueves, vamos. Y el sábado, jóvenes, vamos. Y la iglesia va a hacer evangelismo, vamos a los hospitales a hacer evangelismo. Y van a dar estudio, vamos al estudio. Reunión de oración, viaje misionero, vamos al viaje. Y nos encanta la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos bautizó en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por eso te pregunto otra vez, ¿amas tú la iglesia, hermano? ¿O eres de los cristianos chapulín?
Voy a esta iglesia, no me gustó, voy a la otra. El pastor está muy alto y feo, voy a la otra. Los bautistas no me caen gordos, los metodistas, vida nueva. Y andas como chapulín. Los hermanos chapulín, mucho cuidado, porque no es de Dios. Pregúntale al Espíritu Santo en qué iglesia Él te quiere para que formes parte del cuerpo de Cristo. Y si es en esta iglesia, aquí te quedas, hermano, no andes de chapulín. A menos que el Señor ya te lleve a otro lado, ya platicaremos. Pero aquí te quedas, hermano, por favor, porque eres parte del cuerpo. A lo mejor ahí el hermano atrás es el pinky dedito. A lo mejor la hermana es el ojo derecho y ella ve cosas que otros no ven. A lo mejor el otro hermano, el que está sentado allá, él es más del corazón y es muy emotivo el hermano y ora por los hermanos. A lo mejor tú eres el estómago, a lo mejor eres el dedo gordo del pie. La parte del cuerpo que te toque ser, estemos gozosos y contentos, porque Dios te ha dado dones. A lo mejor eres buenísima para la música. ¿Por qué no estás en la alabanza, hija? Tocas los instrumentos, tocas el violín, cantas precioso, mijita. ¿Qué estás haciendo allá con la banda del recodo? Mijita linda, tú eres parte del cuerpo. Ese es otro cuerpo que está podrido, ese cuerpo. Aquí es el cuerpo de Cristo. Aquí te vienes a servir con tus dones y talentos, porque fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. A menos que no hayas sido bautizado. Si tú no fuiste bautizado, no amas la iglesia, casi nunca vienes, criticas todo en la iglesia, ese me cae mal, ahí hay una gotera, el foco se fundió, ¿cómo es posible? Y todo vienes a criticar, porque probablemente no has sido bautizado en Cristo. Otro pasaje que nos habla del bautismo de Cristo se encuentra en Gálatas 3, 27 y 28. Vamos a verlo brevemente. Gálatas 3, 27 y 28. Muy bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿dónde? En Cristo. ¿Quién nos bautizó? El Espíritu Santo. ¿A quiénes bautizó? A los nacidos de nuevo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, como una vestidura, que antes de venir al Señor veníamos con trapos andrajosos, todos mugrosos, apestosos, con cucarachas y ratones, y todos llenos de agujeros, unos zapatos horribles, y eso representa el pecado. Y cuando venimos a Cristo, el Señor nos quita esas vestiduras con un amor increíble, nos mete a la regadera de su sangre en la cruz, nos limpia, nos justificó, nos lavó y nos vistió con unas vestiduras preciosas como las que Él usa. Estamos revestidos de Cristo, traemos a Cristo en el corazón. Y aquellos que traen a Cristo en el corazón, se nota en su vida. Se nota en su vida, que se note que Cristo vive en tu alma, que se note de que estás vestido, hermano. El otro día iba con un amigo pastor al banco, ¿no? Ya llegamos a una filotota, hermanos. Ahí en el Banamex le digo, ay, hermano, vamos a hacer mucha fila. Y empecé ahí a quejarme, ¿no? Ya hace mucho calor, mejor paga por internet. Y que se pone a cantar himnos. Santos, santos. ¿Quién sabe qué estaba cantando ahí? Abre mis ojos, bien gozoso el hermano. Y todos lo volteaban a ver. Y, oye, ¿por qué cantas? Pues es que traigo a Cristo, discúlpame, ¿se me nota? Qué buen ejemplo ese hermano, ¿verdad? Siempre bien gozoso, bien alegre, cantando alabanzas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de Cristo estáis revestidos. Verso 28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Pregunta: ¿ya fuiste bautizado en Cristo por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cómo sé, pastor? Ya te dije. Si ya fuiste bautizado en Cristo, amas a Cristo, hablas de Cristo, oras a Cristo, le das gracias a Cristo y amas a su iglesia, aunque seamos un poquito difíciles en la iglesia. No te importa, eso es mínimo. El hermano me sacó la lengua, no importa, yo vengo a alabar a Dios. El hermano me hizo esto, no me pagó el dinero. Me perdono, hermano, quédate con el dinero. Yo vengo a las alabanzas, vengo a adorar a Dios, vengo a servir a Dios. Amas la iglesia. Esa es la evidencia más grande de que fuiste bautizado. ¿Ya fuiste bautizado, hermano? ¿Sí o no? Bueno, tercer bautismo. Les dije que eran varios
clases de bautismo. El primero, el de arrepentimiento de Juan el Bautista. El segundo, el bautismo en Cristo. El tercero se llama el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Así se llama. El bautismo en Espíritu Santo y fuego. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Vamos a ver. ¿Qué dice Mateo 3:11? ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Cuidado, está hablando Juan el Bautista. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, ¿quién es? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Digan conmigo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que nos bautiza en el Espíritu Santo o en fuego? ¿Quién? Ahí dice. ¿Quién? ¿Dios? Sí, Dios, pero ¿quién? ¿Qué persona de la Trinidad? Cristo. Porque Juan está diciendo: yo los bautizo en agua, pero el que viene después de mí, que está allá, por cierto, Jesucristo, el Cordero de Dios, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que nos sumerge en Espíritu Santo o en fuego? Cristo. Cristo nos bautiza en el Espíritu Santo. Es al revés que el anterior. El bautismo en Cristo, el Espíritu Santo es el que nos bautiza en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo, Cristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. ¿Sí me expliqué? ¿O se hicieron bolas? ¿Sí? ¿Sí la cacharon? Si alguien no lo cachó, levante la mano y ahorita oramos por él. No. Bueno, lo voy a explicar otra vez, porque algunos no. El bautismo que expliqué anteriormente fue el bautismo en Cristo, ¿correcto? Es decir, alguien viene, nos toma y nos mete en Cristo, por decirlo así. Nos sumerge en Cristo, nos inserta en Cristo. Ese alguien que nos inserta en Cristo es el Espíritu Santo. Él es el que bautiza. Los bautizados somos nosotros y la persona en la cual somos bautizados es Cristo. Por eso se llama bautismo en Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, diferente se llama bautismo en Espíritu Santo. Ya no es en Cristo. Ahora, alguien nos toma, a los creyentes, y nos mete ¿dónde? En el Espíritu Santo, por decirlo así. Nos inserta, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos inunda. ¿Quién es la persona que nos mete, por decirlo así, o nos bautiza en el Espíritu Santo? ¿Quién? Cristo. ¿Dónde dice? Ahí Juan el Bautista dijo: Él es mayor que yo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ya le entendiste? Muy bien. ¿Qué significa esto? En este bautismo, quien bautiza es el Señor Jesús. Quien es bautizado es la persona que ha recibido a Cristo. En el caso de que sea bautizada en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y se nos mete adentro y nos inunda. Y nos da dones. Amén. ¿Han ustedes percibido la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí o no? La Biblia dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? Nos da un gran gozo, una gran alegría. Queremos hablarle a todo el mundo de Cristo y algunos hasta hablan en lenguas. ¿Verdad? Son evidencias de que el Espíritu Santo te está llenando. Ahora, este bautismo se llama bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significará eso? No, se refiere al fuego del Espíritu Santo, hermano, de los dones espirituales, de milagros y lenguas. ¿Se referirá a eso? Vamos a leerlo con atención. Mateo 3, 11 y 12. Otra vez: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar o de llevar, es más poderoso que yo. Él, Cristo, os bautizará en Espíritu Santo a los creyentes y fuego a los incrédulos. ¿Qué? Entonces, ¿no es el fuego del Espíritu Santo? No, es el fuego del infierno. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, los que son bautizados en el Espíritu, y quemará la paja ¿en dónde? En fuego que nunca se apaga. Cuando tú interpretas la Biblia, tienes que hacerlo con el contexto más cercano. Y el contexto más cercano del versículo 11 es el versículo 12.
Si el fuego del versículo 12 se refiere al fuego del infierno, el fuego del versículo 11 seguramente se refiere al infierno también. Esas son reglas de interpretación básica de la Biblia. Eso quiere decir que el que cree en Cristo será bautizado en el Espíritu Santo y el Espíritu vendrá a ser morada dentro de ti, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Digan amén. Pero los que no creen en Cristo, no, yo no quiero creer en Cristo, va a ser bautizado en fuego, va a ser echado al lago de fuego, lo van a sumergir en el fuego del infierno. ¿Y quién lo va a sumergir ahí? Cristo, porque en la cruz todo ser humano es juzgado. Todos, hasta usted que no cree. No por el hecho que tú no creas en Cristo, no quiere decir que no seas juzgado. Claro que vas a ser juzgado. Les decía el otro día en una campaña evangelística, todos ustedes tienen que tomar una decisión por Cristo, ya sea aceptarlo y recibirlo o rechazarlo. Los que lo reciban serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que no lo reciban serán bautizados en el fuego. Así de fácil. ¿Tú en qué has sido bautizado, hermano? ¿En Espíritu Santo o en fuego? Espero que en Espíritu Santo. Última clase de bautismos, terminamos. El bautismo en agua, como los de ayer, aquí en Vida Nueva. El bautismo en agua, en este bautismo, ¿quién bautiza? ¿Quién te bautiza? El pastor en la alberca. Él es el que te bautiza. ¿Quién es el bautizado? ¿Quién debe ser el bautizado en agua? El que anteriormente ha sido bautizado en Cristo y en el Espíritu Santo. Amén. Si tú no has sido bautizado en Cristo ni en el Espíritu Santo, no te bautices en agua, porque todavía no eres cristiano. Vas rumbo al bautismo en fuego. Te recomiendo que te arrepientas. ¿Ok? Pero si tú estás seguro que ya fuiste bautizado en Cristo y que amas a Cristo y amas la Biblia y amas la iglesia y el Espíritu Santo vive en ti y no te has bautizado en agua, ya te tardaste. El bautismo en agua, quien bautiza es el pastor. El bautizado es la persona que ha sido anteriormente bautizada en Cristo y en el Espíritu Santo. Y el elemento en el que te bautizamos, ¿cuál es? Pues el agua del río. En Veracruz los bautizábamos ahí en el malecón. Venía la ola y en el nombre del Padre y del Hijo, ¡ay! Ya venía la ola y del Espíritu Santo. Ya salían del otro lado bautizados, bien bautizados los hermanos, en agua salada, ¿verdad? El bautismo en agua es un testimonio público de lo que ya pasó en privado en tu vida. Amén. Entonces cuando tú te bautices en agua, para la siguiente ocasión que hayan bautizado, ayer bautizamos a ¿cuántos, David? 100 y pico, 120 personas se bautizaron ayer de la iglesia. Un aplauso de gloria a Dios, amén. 120 se bautizaron, wow. Entonces cuando tú te bautizas, el pastor te va a pasar el micrófono, si es que hay micrófono, si no en voz alta. Hermana, hermanita, ¿por qué estás aquí? No, pastor, es que yo amo a Jesús. Pero platícanos, ¿cómo fue que encontraste a Jesús? Es que yo antes andaba en mis pecados, pero el Señor me transformó, y empieza a llorar. Y yo amo a Jesús y Él me cambió la vida. Y por eso quiero que todos se enteren que Jesús es mi Salvador. Ah, está lista. Ya fue bautizada en Cristo. Pero si te entrevistamos a la hora de la alberca, hermana, ¿por qué está aquí? Ah, pues porque vinieron mis amigos y va a haber carne asada al final. Ah, hermana, a ti no te vamos a bautizar. Entonces cuando el ministro te sumerge en el agua, dice Romanos 6, que hemos sido sepultados con Cristo, ¿sí? Entonces cuando el ministro te sumerge en el agua, eso representa que estás muerto. Dílele junto, estás muerto a tus pecados. Porque como Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados con Él. Es un misterio que ningún pastor te va a poder explicar jamás. Pero la Biblia dice que fuimos sepultados junto con Cristo en la tumba. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó ahí? No, resucitó. Entonces el ministro te deja ahí unos poquitos segundos para que la simbología cobre así emoción. Yo los dejo como unos 10 segundos. Le digo, tome aire, hermano. Nada, unos pocos segundos nada más. Eso representa que estás muerto con Cristo. Y luego el ministro, el pastor, te sube así rápido, sales del agua. ¿Y qué representa eso? Que has resucitado con Cristo a una nueva vida, que Cristo te transformó, que eres una nueva criatura. ¡Aleluya! Eso es el bautismo en agua. Es precioso. Precioso el bautismo en agua. Y es un mandamiento de Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Pregunta, apúntala. ¿Ya te bautizaste en agua?
No levanten la mano. Pero si tú ya fuiste bautizado en Cristo hace unos meses o años, si ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo y no te has bautizado en agua, ya te tardaste. Es que me da pena, pastor. Es que la alberca está fría, pastor. Es que a quién me voy a invitar. Es que no sé bien. ¿Qué significa? Hoy, después de esta prédica ya sabes. Ya te lo expliqué así, pero detalladamente. Ya no hay pretexto. Ya sabes qué significa. Ya tienes a Cristo, amas a Cristo. Vas a invitar a toda tu secundaria, a todos los 300 de la secundaria. Ahí les damos un taco. Que todos se enteren que tú naciste de nuevo, que fuiste bautizada en Cristo y en el Espíritu Santo. Amén. Terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Regresamos a Mateo 3, 16 y 17. Un minuto para cerrar nuestro pasaje. Muy bien, Jesús se bautiza, sale del agua y Mateo 3, 16 al final dice: y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad estaba ahí presente en el bautismo de Cristo. Estaba el Hijo de Dios, estaba el Espíritu Santo y estaba el Padre. Todo el mundo escuchó eso. Todos se quedaron sorprendidos al escuchar la voz de Dios. Imagínense, el cielo se abrió y la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en él me deleito. La palabra complacencia significa deleite, gozo. Dios no es una persona para ser solamente respetada y temida y obedecida. Claro que sí, tenemos que temerlo y obedecerlo, pero Dios es una persona para ser disfrutada. ¿Disfrutas tú a Dios? ¿Te deleitas en Cristo cuando vienes a su palabra? Cuando mañana en la mañana todos ustedes a las 6:15 se van a poner de rodillas, ¿verdad que sí, hermano? 10, 15 minutitos, ¿verdad que sí, hermana? La que está atrás durmiéndose, sí, ¿verdad, hermanita? Sí. Y usted se va a poner de rodillas, va a poner el despertador 15 minutos, porque usted es muy acelerada, hermana, muy acelerada. Y usted se levanta: ¡ah, el boiler! ¡Ah, explotó el boiler! ¡El niño! ¡Mételos a la regadera, mi amor! Yo hago los huevos rancheros. ¡Vámonos! A la escuela, el banco, el trabajo, el dinero. Y ahí andamos todos como robotitos, ¿verdad? Como metralletita. Y ya llegas a las 10 de la noche: ¡ah, mi cena, mi sándwich! Te lavas los dientes si es que te los lavas, y a dormir como oso. ¿Y Cristo y Dios? ¿Quién sabe? No, hermano, mañana a las 6 de la mañana usted va a poner su despertador a las 5:45 y 15, 20 minutos usted se va a poner de rodillas en su cama y usted va a darle gracias a Dios y va a adorarlo y va a buscar el rostro de Dios con todo su corazón y va a aprender a deleitarse en Dios. No nada más hacer las oraciones esas rápidas: Jesucito, gracias, amén, que nadie nos muramos hoy, Señor, que no nos secuestren, amén. ¿Qué es eso? Usted va a adorar a Dios. Usted va a... Jesús no es un objeto para ser estudiado, es una persona para ser adorada. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar porque ya se nos fue el tiempo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bautismo maravilloso en el río Jordán. Levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Tú no tenías necesidad de bautizarte, Señor, porque no hay pecado en ti, pero aún así lo hiciste, anunciando que irías a la cruz, que cumplirías toda la justicia del Padre, y para ponernos ejemplo a nosotros. Gracias, Jesús, por ser mi hermano mayor. Díselo: tú eres mi hermano mayor. Enséñame a deleitarme en ti, Señor. No importa lo que esté pasando en mi vida. Tal vez todo va muy bien, hay salud, hay trabajo, hay felicidad. Gracias, Cristo. Pero tal vez todo va muy mal y hay tratamientos y enfermedad y dudas y miedos. No importa nuestra situación, Señor, vamos a venir todos los días en la mañana a adorarte, porque nuestro deleite está en ti. Díselo: mi deleite está en ti, Jesús. Tú eres la persona más noble, más pura, más santa, manso y humilde de corazón. Te rindo a ti mi vida, Jesús. Te rindo mi vida. Y si tú no has sido bautizado en Cristo por el Espíritu Santo, y si aún no has sido bautizado
en el Espíritu Santo por Cristo, te pido que hagas esta oración. De lo profundo de tu alma, dile: Señor Jesucristo, yo no he sido bautizado en ti ni en tu Espíritu Santo. He vivido lejos de ti para mis propios deleites y pecados. Perdóname, Señor. Yo creo que tú moriste por mí en una cruz por mis pecados y que resucitaste de los muertos. Señor, te pido que hagas el milagro en mi vida, que tu Espíritu Santo me bautice en el cuerpo de Cristo. Quiero aprender a amarte, a servirte, a adorarte con un corazón arrepentido. Y te pido a ti, Señor Jesucristo, que me bautices en el Espíritu Santo. Quiero conocer al Espíritu Santo. Quiero que Él me dirija, que me guíe, y los dones que Él me dé, usarlos para tu gloria el resto de mis días. En este momento, Señor, te recibo como mi Dios, como mi Salvador, como mi dueño. Entra a mi vida, Jesús, te lo pido en tu nombre precioso. Y todos decimos amén. Levante su mano los que han recibido a Cristo y hecho esta última oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levante su mano si hizo esta oración. Dios te bendiga, caballero, Dios te bendiga. Dejen su mano así, Dios te bendiga. Qué precioso tema el bautismo del Señor Jesucristo. ¿Aprendieron, hermanos? Los que no se han bautizado, ya no te sepa la siguiente. Va a ser, creo que en 3-4 meses, ve, Andrés, por ahí. Ya les vamos a indicar. Y aparte, la alberca, el agua está tibiecita, hermano. Ay, yo no pude ir ayer, pero bueno, voy a la otra. Y ya con el pastor que te toque, a lo mejor te toca el pastor Andrés, el pastor David, el pastor Roberto, tu servidor. Te vamos a bautizar. Va a ser un día hermoso. Amén. Extiendan su mano. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz preciosa, su shalom. El Señor bendiga tu esposo y tu esposa. El Señor bendiga a tus hijos y a tus nietecitos. Que todos ellos conozcan a Jesús y lo sirvan por 1000 generaciones. El Señor bendiga tu trabajo. El Señor bendiga tu escuela, jovencito, tu primaria, tu secundaria, la prepa, la universidad, la maestría. Dios te bendiga como un evangelista, que seas valiente para predicar el reino de Dios allá en las tinieblas. Dios bendiga tu casa, tus mascotas. Dios bendiga el ingreso económico que tienes. Dios te levante, te fortalezca y resplandezca su rostro sobre ti. En Cristo Jesús los bendecimos. Amén, hermanos. Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos
ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos.